Padre, queremos venir delante de vos porque acabamos de decir que tú eres nuestra paz, que vos sos nuestra paz, Señor. Qué maravilloso recordar que aunque en el mundo tengamos aflicción, podemos confiar porque has vencido al mundo. Porque tu promesa es que cuando nosotros presentamos delante de vos nuestras peticiones, una paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestra mente en Cristo. Nos has prometido, Señor, una paz que el mundo no conoce, una paz que el dinero no puede comprar, una paz que no es simplemente silencio o tranquilidad, sino que es completa paz. Podemos descansar en vos, Señor. Queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra y que nos hables como solo vos podés hacer, Dios, por medio de tu Santo Espíritu, que nos hables de manera personal a cada uno de nosotros en nuestras circunstancias, a nuestros corazones, que apliques la palabra a nuestro corazón de manera particular. Señor, cada uno de nosotros, y yo incluido, necesitamos escuchar tu palabra y queremos escucharte a ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. ¿Puede ser que alguien que ame a Dios y confíe en Dios sienta que no da más? ¿Es compatible eso? ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Que no dabas más? Bueno, Elías el profeta se sintió así. Y no solamente que no daba más, sino que incluso quería morir. Pero lejos de conceder esa petición y aplastarlo, Dios sostuvo al profeta con su gracia. Y Dios quiere sostenernos a nosotros con su gracia. Aunque podamos sentirnos hundidos como cristianos, Dios nos sostendrá por su gracia. Y por lo tanto, quisiera que podamos ver y abrir nuestras Biblias juntos en Primera de Reyes, capítulo 19, y ver cómo podemos entonces confiar en Dios y seguir adelante. Aunque podamos sentirnos hundidos, Dios nos sostendrá por su gracia y por eso debemos confiar en Él y seguir adelante. Quisiera leer entonces Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 18. Y cada vez que entramos en una narrativa, les pido por favor que activen la imaginación que Dios les ha dado para que puedan ver lo que están leyendo. Así que leemos la palabra de Dios. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto, se durmió. Pero un ángel lo tocó y dijo: levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti.
Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces el Señor le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva, y una voz vino a él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Hermanos, así como Elías, aun cuando podemos sentirnos hundidos y tocando fondo, Dios nos sostendrá por su gracia. Y por eso debemos confiar en Él y seguir adelante. 2 puntos tiene este sermón de cómo lo vamos a dividir. Primeros 4 versículos es cuando tocamos fondo, como Elías. Y versículos 5 al 18 es como Dios responde lleno de gracia. Por un lado, cuando tocamos fondo como Elías, y después cómo Dios nos responde lleno de gracias. ¿Cómo es que Elías llega a tocar fondo? ¿Cómo es que Elías empieza a hundirse? Bueno, la primera es que podemos ver en el texto es que las circunstancias no son lo que esperaba. Elías venía de haber estado en un evento sin precedentes en el Monte Carmelo. Es el pasaje que nos leyó Cristian. Fuego descendió del cielo, consumió el holocausto, afirmando que solo el Señor es el Dios verdadero de Israel. Los profetas de Baal lo vieron, lo contemplaron, quedaron en ridículo, fueron muertos. Fue una gran victoria. Elías le dice a Acab, si recuerdan, vete que la lluvia viene, y la lluvia que por 3 años y medio no había caído, vuelve a caer por la palabra de Elías, por la oración de Elías. Sinceramente creo que probablemente a los ojos humanos ningún hombre era tan poderoso como Elías en ese momento. Sin embargo, Israel no se volvió a Dios de todo corazón. Sin embargo, esa gran victoria no repercutió en una nación arrepentida volviéndose a Dios. No repercutió en Acab, que contempló todo volverse a Dios. Sino que Acab volvió
a su palacio y lo que hizo fue contarle a Jezabel lo que había pasado, y en vez de Jezabel arrepentirse y reconocer al Dios de Israel, se encolerizó y amenazó a Elías, poniendo su vida en juramento, diciendo: así me hagan los dioses y me añadan, si mañana a esta hora Elías no está muerto, como uno de los profetas. Lo que parecía el fin de la discusión en el Monte Carmelo, lo que parecía la declaración definitiva de quién era el verdadero Dios, no fue el fin del asunto. Eso no terminó con la idolatría de Israel. Israel seguía siendo corrupto y la nación no se había vuelto a Dios. Probablemente las cosas no habían salido como Elías podía haber anticipado. Ahora Elías teme por su vida. Ahora Elías ve el futuro incierto. Fíjense cómo la incredulidad empieza a afectar su corazón en medio de las circunstancias. Ahora Elías ve su futuro incierto. Ya no está tan valiente como en el Monte Carmelo. Ante la amenaza, su entendimiento se nubla y se suma la incertidumbre. Ahora teme por su vida. Y la respuesta de Elías, en lugar de clamar a Dios incesantemente como lo hizo para que volviera a llover, dejó que el miedo lo gobierne y respondió ante esta situación de amenaza sin tener en cuenta a Dios. No tenía en cuenta al Dios que gobierna cada circunstancia. Respondió como si no existiera un Salvador. Respondió con incredulidad. Al oír la amenaza y sucumbir en el temor, Elías se centra en sí mismo. No está procurando la gloria del Dios de Israel, como pasó poco tiempo antes en el Monte Carmelo. Ahora se levanta y huye. Es lo que el texto nos muestra. Se va. Busca salvar su propia vida. Su mecanismo innato de supervivencia se enciende y huye de Jezabel lo que más pueda. Fíjense lo necia que es la incredulidad, como si la distancia lo pudiera proteger aún más que el poder de Dios. Como si la distancia pudiera protegerlo más que el poder de Dios. Él se va a Berseba, geografía de la tierra de Israel, es la última ciudad al sur. Es como si se fuera Ushuaia. Se fue a lo último del sur del pueblo de Israel, escapando de Jezabel. No solamente escapando él de Jezabel, ya de por sí la vida de Elías como profeta es una vida bastante solitaria, pero ahora incluso deja al único que lo acompañaba, que era su criado. Lo deja en esa ciudad. Nos podemos hacer la película de Elías llegando a Berseba, dejando a su criado, dejándole las cosas que ellos traían y yéndose solo al desierto. Un camino de un día en el desierto. Y luego encuentra un arbusto normal de los que hay en el desierto, los únicos que hay, que pueden llegar a medir unos 2-3 metros de altura. Se tira en su sombra y le pide al Dios que él le pidió que descendiera fuego del cielo. Ahora le pide que le quite la vida. Quiere escapar definitivamente de lo que para sus ojos es el precipicio de su vida y no ve otra escapatoria que quitarse la vida. Dios, quítame la vida. Es donde toca fondo y donde la vida ya no tiene más sentido. Basta ya, Señor, dice Elías. Basta ya, basta, basta. Podemos pensar en los salmistas diciéndole: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Elías dice: basta ya, Señor. No quiere seguir más con estas circunstancias. Elías
Como decimos nosotros, se quiere bajar del tren, quiere tirarlo a toalla. Basta, quiere rendirse. Basta ya, Señor. Toma mi vida. Ya no quería seguir más viviendo en medio de esa circunstancia. Es interesante que otro gran hombre de Dios en las Escrituras, que es Moisés, también le pidió al Señor que lo mate. En Números capítulo 11, cuando Moisés está abrumado por la tarea de guiar a semejante pueblo rebelde, él dice lo siguiente: yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, es mucha carga para mí, y si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia delante de tus ojos. Imagínense, Señor, si me amas, mátame, porque no aguanto más esta situación. No aguanto más. Porque yo no soy mejor que mis padres. Y ahí siempre, en medio, si no te basta el desánimo y la depresión y tocar fondo, llega la prima, que es la comparación, y te termina de clavar la estaca. Yo no soy mejor que ellos. Sus padres no habían podido lograr que el pueblo vuelva a Dios. Él tampoco. Yo no soy mejor que mis padres. Aquellos que fueron antes que él. Quizás en algún momento, quizás ahí en el Monte Carmelo, cuando el fuego descendía del cielo, Elías dijo, sí, ¿no? Soy mejor que mis padres. En un sentido, sí, se logró. Pero ahora, él ya no quiere seguir viviendo. Es como la última gran batalla y no salió como esperaba. Y ahora ya no hay más nada para vivir. Esta escena, hermanos, de Elías nos da una preciosa perspectiva bíblica de lo que el engaño de nuestro corazón puede hacer como seres humanos. Elías cayó en lo que muchos han llamado una depresión espiritual, un ciclo descendente en su vida, un agotamiento físico, un agotamiento emocional, un agotamiento espiritual. Estaba, como se dice, quemado, agotado. Y en su agotamiento cayó en el engaño de su propio corazón. Porque si hay algo que ocurre cuando uno está agotado emocionalmente, físicamente, espiritualmente, es fácil caer en las mentiras del pecado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Y en un descuido, luego de su victoria, puso su mirada en las circunstancias y no en Dios. Y aunque desafió a una nación entera a obedecer a Dios, él se hundió en la autoconmiseración por no seguir la palabra de Dios para sí mismo. Él confrontó a la nación, pero se quedó corto confrontando su propio corazón. Y cayó en la autolástima, en el ay de mí. La inclinación de los hombres es buscar salvarse a sí mismo, salvar su pellejo cuando no ven otra salida. Elías, en lugar de enfrentar la situación confiando en Dios, huyó. Pensó que la amenaza de Jezabel era más grande que las promesas de Dios. Y paradójicamente, Elías, que está buscando salvar su vida, termina solo en el desierto, bajo un arbusto y deseando la muerte. Ya no había esperanza ni salida. Todo era gris y oscuro a los ojos de Elías. Tremendo. ¿Y qué de nosotros? ¿Cómo nosotros también podemos llegar a tocar fondo? ¿Cómo podemos empezar a hundirnos en una espiral descendiente como Elías? Al punto de que, aunque amemos a Dios
y confiemos en su palabra, podamos estar terminando deseando que se acabe nuestra vida. Bueno, lo primero que vemos en Elías es cuando nosotros ponemos las circunstancias, los ojos en las circunstancias y las circunstancias no son lo que esperamos. Cuando las expectativas no se cumplen en nuestra vida. Sobre todo, luego de una victoria, como Elías, luego de un momento donde todo salió como esperábamos en un sentido, podemos bajar la guardia y no estar velando espiritualmente en nuestro corazón. Usando una frase del sermón de la semana pasada, se durmió en los laureles. Bajó la guardia porque las cosas venían bastante bien y bajó la guardia y el engaño del corazón pasó la reja. Poner la mirada en las circunstancias y no en Dios, sin darnos cuenta. Fíjense que estamos hablando del engaño sutil de nuestro corazón. No es que hay dos caminos que te levantás a la mañana y aparecen dos grandes carteles. Confía en Dios, sigue el engaño de tu corazón y vos haces pip. No, es sin darte cuenta que lo haces. Porque bajaste la guardia, porque te confiaste, porque te dormiste en los laureles, porque dejaste de velar, porque dejaste de estar vigilante en tu corazón. Y cuando no te diste cuenta, la serpiente se metió por debajo de la puerta y te empieza a susurrar al oído: no moriréis. Un día estamos, hermanos, en el Monte Carmelo, confiando en Dios, y al otro día arrastrándonos por el desierto queriendo morir. ¿Alguien se puede identificar con eso? Una amenaza de despido en el trabajo, un diagnóstico de salud desfavorable, una crisis en el matrimonio. Pero si fuimos al taller de matrimonio, veníamos re bien. ¡Pum! Una lucha cada vez más pesada con el pecado. Una vida que no es lo que pensabas que sería. Expectativas incumplidas, circunstancias. Y luego eso lleva a lo siguiente que pasó con Elías, cuando el futuro entonces empieza a parecer incierto. Le dimos lugar al pecado y ahora estamos tan bajoneados por las circunstancias que ya no albergamos esperanzas de cambio en el futuro. No, esto no va a cambiar. Esto va a ir cada vez peor. Nos podemos volver pesimistas y negativos. Y lo que es peor, quejosos, sarcásticos e incluso volvernos amargados y resentidos por la vida que tenemos. Fíjense cómo cada vez es más. Las expectativas no son lo que queríamos, nos centramos en las circunstancias, no en Dios. Bajamos la guardia, el engaño del corazón empieza a funcionar, el futuro ya nos parece incierto, no vemos que vaya a cambiar nada. ¿Qué va a cambiar mi cónyuge si siempre fue igual y va a seguir igual? ¿Qué va a cambiar mi jefe si siempre fue igual? ¿Qué voy a cambiar yo si cuántas veces lo intenté? Y entonces nos volvemos pesimistas, quejosos, y lo peor es el sarcasmo. Cuando llega el sarcasmo, más sí, va a pasar, sí. Y empezamos a amargarnos y resentirnos. Nos empieza a aterrar el mañana y estamos llenos de incertidumbre. Y cuando nos aterra el mañana, terminamos más fácil pecando en el hoy. Nos bajamos la mirada de lo eterno. Martin Lloyd-Jones desarrolla este aspecto de la depresión espiritual. Martin Lloyd-Jones tiene un libro sobre la depresión espiritual, diciendo que uno de los problemas más grandes que tenemos es que nos escuchamos más a nosotros mismos de lo que nos hablamos a nosotros mismos. No sé si alguna vez pensaste en esto. No hay mayor consejero con el que pasemos más tiempo que nosotros mismos. En criollo,
es hacerte la cabeza, te da manija. Porque no hay otra persona que pase tanto tiempo como vos mismo, parece paradójico. Pero vos mismo te podés estar escuchando al engaño de tu propio corazón. No, Jezabel es tremenda. No, si dijo que te va a matar, empezá a correr ya. En vez de nosotros hablarnos a nosotros mismos la palabra de Dios. Como dice el salmista en el Salmo 42, lo mismo que leímos a la mañana. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Es hablarse a uno mismo las promesas de Dios. Es recordarse a uno mismo la promesa de Dios. Lo peor que hay en medio del desánimo y la depresión y en medio de la autocomiseración y la autolástima es que vos mismo te lamas tus llagas, ¿no? Como dice, te lames tus llagas. Vos mismo, ay de mí, pobre de mí. Y cuando le consultás a tu alma te dice, sí, pobre de nosotros, ¿no? ¿Alguien vio El Señor de los Anillos? Gollum y Sméagol ahí conversando. Mírenlo. Para entender los sermones de la iglesia hay que mirar El Señor de los Anillos. Hay una conversación interna en nuestro corazón, como el salmista. ¿Por qué te abates? ¿Nunca les pasó de frenarse en un momento de autoconciencia y decir, ¿por qué estoy desanimado? O decir, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando si no hay una razón aparente? Empezamos a caer en el engaño de nuestro corazón y seguimos cayendo cuando respondemos sin tener en cuenta a Dios, lo que hizo Elías. Cuando el pecado logra que nuestros ojos ya no estén en las cosas eternas, en las cosas de arriba, entonces empezamos a buscar soluciones terrenales. Empezamos a buscar ser nuestro propio Salvador en lugar de ir al trono de la gracia. Huimos de lo que nos amenaza e incluso, así en la necedad de nuestro corazón, huimos de Dios. Y eso produce más desánimo, depresión y desesperanza. Y así se alimenta el ciclo. Cuanto más huimos de Dios, más desánimo y desesperanza. Cuanto más desánimo y desesperanza, más huimos de Dios. Todo empieza a girar en torno a nosotros mismos. Una persona desanimada y deprimida no ve a alguien más importante en el mundo que a sí mismo. Es la realidad. Ha sido gobernado por el egoísmo. Mi agenda, mi familia, mi finanza, mi trabajo, mi salud, mis problemas, todo gira entre nosotros mismos. Y caemos en la autolástima, en la autocompasión. Ay de mí, si supieras mi vida, si supieras mis problemas, si supieras todo lo que estoy pasando. Nadie me entiende como yo me entiendo. Y cuando yo me entiendo, me siento mal por mí mismo. Y todo es un retroalimentarse. Nadie me entiende, mi cónyuge no me entiende, mi familia no me entiende, la iglesia no me entiende, el pastor no me entiende. ¿Y qué produce eso? Aislamiento. Porque como el mundo no gira alrededor mío, aunque a mí me parezca que deba girar, entonces me aíslo para retroalimentar mi propia depresión y desánimo. Una de las cosas más relevantes que uno puede darse cuenta cuando empieza a caminar la vida cristiana puede ser muy desalentadora para nuestro pecado, pero muy liberadora al mismo tiempo. Y es, el mundo no gira alrededor nuestro. Nunca ha girado alrededor nuestro y nunca va a girar alrededor nuestro. Bájate de esa película, porque eso nunca va a pasar. El pecado te va a llevar a eso, a pensar que el de al lado no te está amando
porque no estás centrado en tu vida como vos esperás que todo el mundo esté. No, hermanos, no, hermanas, la vida no funciona así. Y por lo tanto, se tiende a aislarse. No va a los grupos pequeños, no busca la comunión con otros hermanos, cada vez más centrado en sí mismo, cada vez más aislado y cada vez más hundido en el pozo de la depresión. Ya no escucha tanto a Dios en su palabra, ya no escucha tanto los sermones, todo empieza a aparecer en piloto automático, ¿no les ha pasado? Escuchan sermones como si escucharan Radio Mitre, o las oraciones son mecánicas, ya no hay ese, no voy a decir primer amor, pero ese color en tu vida cristiana. Está todo gris, porque no hay esperanza, no hay ánimo. Estás en piloto automático y estás rumbo yendo a apagarte. Como la velita del cumpleaños que queda así medio entre que me prendo, me apago. Y ahí es donde podemos llegar a tocar fondo y que la vida no tenga más sentido y decir como el salmista, basta ya, Señor, basta ya. No quiero seguir con esta vida. Toma mi vida. Bueno, en otras maneras pudieras decir, toma mi matrimonio, ya quiero terminar con este matrimonio. Quiero abandonar este trabajo, quiero dejar de vivir. Basta ya. Y la prima, la comparación. Nos comparamos con otro. Siempre, como dice el dicho, siempre el pasto está más verde, ¿dónde? En el jardín de al lado, ¿no? Hay una propaganda hace años, no sé ni de qué era, pero tenía esta idea, ¿no? Un hombre tomando en el café solo y ve pasar una pareja y dice, wow, qué lindo esa pareja. Y yo solo, ¿no? Y entonces la pareja, están los dos caminando solos y después ven una familia. Ellos resulta que no podían tener hijos y entonces mira a la familia y dice, wow, si tan solo tuviéramos una familia. Y la familia, y así, ¿no? Toda la historia, la vuelta. Y al final nadie estaba fijándose como en las bendiciones que sí tenía, ¿no? Siempre era mirar lo que no es lo que faltaba. Siempre mirar el vaso medio vacío. Cuando nos comparamos con otros, perdemos, hermanos. No hay que compararnos con nadie excepto Cristo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, cuando te sientas hundir o tocar fondo, no corras a Berseba como Elías. Corre a tres cosas. Tres cosas. No termina el sermón acá, este es el primer punto. Corre al trono de la gracia. Corre al trono de la gracia. Lo primero es levantar nuestra mirada y hablar con Dios. Algo que dicen los comentaristas sobre este pasaje de Elías, y es muy cierto, es que aunque Elías estaba tocando fondo, él seguía orando, él seguía hablando con Dios. Corre al trono de la gracia. Corre a la palabra de Dios y aferrarte a sus promesas. Lo que veíamos hoy en la escuela bíblica. Lee la palabra, medita la palabra, escuchá sermones, andá al grupo pequeño, etcétera, etcétera. Empapate de la palabra de Dios. Empapate de la palabra de Dios. Y lo tercero, entonces, es corre a tus hermanos. Corre a tus hermanos. Salí del aislamiento y busca a otros que te ayuden. ¿A qué oveja agarra el lobo más fácil? Respuesta, a la que está más aislada del rebaño. Es así, hermanos. Es así en la vida natural. Si no, pongan National Geographic ahora a la tarde y miren cómo agarran a la gacela que está sola por ahí dando vueltas. En la vida y en la vida espiritual es lo mismo. Cuando estamos juntos con los hermanos, cuando estamos en grupos pequeños, pero cuando estamos en el grupo pequeño, no cuando estamos en el grupo pequeño con la mente en otro lado, sino cuando estamos juntos, cuando estamos en el grupo pequeño, cuando estamos congregados, cuando estamos en comunión con otros, ahí nos fortalecemos. Es un medio de gracia de Dios, la comunión con otros. Corre al trono de la gracia, corre a la palabra, corre a tus hermanos, salí del aislamiento y busca ayuda. Pero sin embargo,
Aunque estés en medio de un desierto y oscuridad, la buena noticia es que Dios jamás nos abandona. No estamos solos en medio de eso, sino que Dios va a responder a nosotros lleno de gracia. Y este es el segundo punto. Dios responde lleno de gracia. Versículos 5 al 19. Leamos por una vez más el versículo 4. Cuando Elías ora y dice: basta ya, Señor, toma mi vida, porque ya no soy mejor que mis padres. Y el versículo 5 dice: y acostándose bajo el arbusto, se durmió. Estaba cansado Elías. ¿Cómo responde Dios lleno de gracia? En esta primera parte, versículos 5 al 8, nos fortalece y nos acompaña. Nos fortalece y nos acompaña. Cuando tocamos fondo, ¿cómo Dios responde? Nos fortalece y nos acompaña. Elías se durmió luego de orar que muriera. ¿Qué hizo Dios? ¿Le abrió la tierra como a Can y se lo tragó? No. Dios envió un ángel cuando Elías probablemente ya hubiera dormido una buena siesta y le dijo: levántate, es hora de comer. Y cuando Elías se despertó, dice el texto que tenía en la cabecera de esa improvisada cama un pan recién horneado y una vasija de agua. Ese pan recién horneado, hace poco, siempre me gusta mirar documentales, se los recomiendo, de la vida Pakistán y todos esos lugares. Y los beduinos hasta el día de hoy hacen el mismo pan que se hacía hace miles de años, calentando piedras, poniendo una cama de piedras, poniendo la masa, otra cama de piedras. Es el pan del desierto, es el pan casero de las familias beduinas. Dios le prepara un pan casero de casa para Elías. Elías come, bebe y se vuelve a dormir. Probablemente estaba muy cansado. Parte de la depresión muchas veces y del desánimo es la persona está todo el día en cama, ya no quiere levantarse, ¿no? Y Elías estaba muy agotado. Vuelve a dormir. Y cuando vuelve a dormir, Dios vuelve a enviar su ángel. Nuevamente: Elías, levántate y come. Y después le dice: porque es muy largo el camino para ti. Bueno, Dios ya sabía lo que estaba por hacer Elías, ¿no? Y le da pan para fortalecerle, pan que le va a dar una energía sobrenatural, por lo que el texto menciona. Dios sostuvo a Elías en el desierto y le mostró su paciencia y su misericordia. Le envió un ángel, lo dejó dormir, le dio pan y agua, le brindó compañía, le dio todo lo necesario para luego tener un encuentro con él. Y eso nos muestra el carácter bondadoso y lleno de gracia de nuestro Dios. Isaías 42:3 dice que nuestro Dios no quiebra la caña cascada ni apaga la mecha que casi no arde. Dios no te ve medio mal y te termina de sacudir. Dios busca restaurar. Dios busca mostrar gracia. Dios busca dar misericordia. Cuando Elías está en su peor momento, ¿qué hace Dios? Esta imagen me maravilla. Elías: Señor, basta ya. Quiero morir, mátame. Soy un desastre, soy un inútil. No soy mejor que nadie. No sirvo para nada. Y la respuesta de Dios: dormí, Elías. Come, Elías. Toma agua, Elías. ¿No es esa una respuesta amorosa de un padre amoroso, lleno de gracia? Es como diciendo: para. La cosa no es tan dramática. No se acabó el mundo, Elías. Dormí. Qué precioso. Dios es clemente y compasivo
lleno de amor, lleno de misericordia, lento para la ira. Eso es lo que le había revelado a Moisés. Dios le muestra a Elías que la situación no es como él la está viendo y que la solución no es la que él está planteando. Pero lejos de regañarlo y ser duro con Elías, le muestra gracia. Y eso es maravilloso. Hermanos, estoy convencido de esto, de las pocas cosas más convencido que estoy en mi vida. La gracia de Dios tiene la capacidad de aplastar más el corazón que cualquier corrección dura. La gracia de Dios puede quebrantar al corazón hasta lo sumo, más que cualquier juicio que él emita. Si no, preguntémosle al apóstol Pablo. ¿Por qué él daba su vida por Cristo? Porque él dijo, siendo yo perseguidor, blasfemo, me tuvo misericordia. Agarró a un asesino de cristianos y lo hizo el pastor de los cristianos. Eso es gracia, eso es misericordia. Dios le da a Elías lo que Elías necesita en ese momento. Antes de que puedan hablar del asunto, hay necesidades físicas que atender. Y una de las causas que puede ocurrir en nuestro agotamiento espiritual o en nuestra depresión espiritual es que puede ser algo físico. Puede ser falta de descanso, puede ser tensión en extremo, pueden ser enfermedades, falta de energía, mala alimentación. Todo eso puede colaborar con otros factores para llevarnos al agotamiento. No es lo único a considerar, por supuesto, pero no es algo para no considerar. Somos seres humanos, creados, que tienen necesidades que Dios no tiene. Dios puede esperar a Elías que él duerma y que coma. Dios no necesita comer ni dormir. Nosotros sí necesitamos comer, beber y descansar. Somos seres que tienen alma y cuerpo y ambos están unidos de una manera indivisible. Aunque no entendamos cómo ocurre, todo lo que pasa a nivel físico me afecta a nivel de alma. Y todo lo que pasa en mi alma me afecta a nivel físico. No podemos pensar que no va a repercutir una cosa con la otra. Una persona que no descansa bien está propensa a irritarse, ¿o no? Una persona que está cansada es más propensa a desanimarse. No tuve el tiempo para el sermón, pero sobran argumentos para sustentar esto. No solamente desde el punto de vista bíblico, sino incluso desde el punto de vista medicinal. Si uno no se alimenta bien, si uno no descansa bien, si uno no hace ejercicio, su ánimo no va a estar bien. No importa que leas. No, lo que pasa es que, pastor, yo le voy a explicar. Yo antes dormía 8 horas por noche, pero como quiero crecer en mi santificación, ahora duermo 4 porque las otras 4, leo la palabra y oro. ¿Suena piadoso o no? ¿Qué diría Dios? Anda a dormir. Anda a dormir. Dios nos creó para que podamos dormir entre 7 y 8 horas, ¿o no? Ese es como el promedio. Obviamente que hay personas que tienen diferentes circunstancias de salud. Lo mismo pasaba con Spurgeon. Les animo, si pueden conseguir, está en internet, las cartas del sufrimiento de Spurgeon. Spurgeon tenía muchos problemas de salud. Y Martin Lloyd-Jones lo cita como un ejemplo en su libro de Depresión Espiritual. Dice lo siguiente sobre Spurgeon.
Estaba sujeto a la depresión espiritual. Y la razón principal, en su caso, fue indudablemente el hecho de padecer de una condición gotosa. Spurgeon tenía gota, es una enfermedad en la pierna. Y finalmente esa enfermedad lo mató, dice Lloyd Jones. Spurgeon tuvo que enfrentar con frecuencia y a veces con grandes sufrimientos ataques de depresión espiritual. Los más grandes y mejores cristianos están más propensos a sufrir un ataque de depresión espiritual cuando están físicamente débiles que en cualquier otro momento. Y de esto hay grandes ejemplos en las Escrituras. Fin de la cita. Si te agarran con las defensas bajas, es más fácil que puedas caer en la depresión y en el agotamiento espiritual. Hermanos, no quiero ser autorreferencial, pero es lo que más yo conozco. Cuando yo salgo de la cirugía, yo no tenía ganas de tocar una Biblia. No quería tocar una Biblia. Y tenía la Biblia en la mesita de internación y no quería tocar una Biblia. Estaba agotadísimo físicamente. Y creo que pasaron 3, 4, 5 días hasta que recién pude abrir la Biblia. Leí un versículo, creo, y la volví a cerrar. Porque emocionalmente y físicamente no estaba bien. Y eso había afectado mi parte espiritual. Cuando vos no estás bien de salud, no vas a tener la misma energía para leer la palabra de Dios, ni para orar, ni te digo para congregar o ir al grupo pequeño. Entonces no podemos escatimar la importancia de nuestro aspecto físico de salud. Entonces, ¿qué hace Dios con Elías? Lo deja dormir la siesta, le da lo necesario, lo despierta, le da una comida caliente, agua fresca, y esa es la gracia de Dios. Elías está pecando, estamos de acuerdo con eso. Elías está pecando. Elías no está en el desierto de Berseba por seguir la voluntad de Dios. Elías está como Jonás, escapando de Nínive, yendo en un barco a Tarsis. Ahí es donde está Elías, en su barco a Tarsis, escapando de la voluntad de Dios. Está desconfiando de Dios, sucumbiendo al miedo, a la depresión, y Dios lo trata con amor, lo trata con gracia, lo trata con misericordia, no lo aplasta, le muestra amor, y eso hace un efecto en el corazón de Elías. Lo va restaurando poco a poco. ¿Recuerdan el episodio? Y este episodio es fabuloso al final del Evangelio de Juan. Después de la resurrección de Cristo, los apóstoles, que ya no saben ni qué hacer, se van a pescar. ¿Recuerdan eso? Se van a pescar y cuando vuelven de la pesca, hay alguien preparando un desayuno en la costa. El desayuno típico de los pescadores, comer pescado, no hay otra. Pescado, un pancito. ¿Quién está preparando el desayuno? Jesús. Ahora, el jefe de la banda lo había negado 3 veces. E incluso en la tercera vez dice el texto que maldijo, insultó, diciendo que no conocía a ese hombre. Y ahora Jesús, ¿qué hace con Pedro? Vení para acá, vamos a hablar. No, tranquilo. Vení, Pedro, vamos a comer. Vamos a desayunar, Pedro. ¿Querés pescadito, Pedro? Toma, Pedro. No le envenenó el pescado. No le envenenó el pescado. Le preparó pescado, le preparó un desayuno y le dijo, vamos a comer. Lo amó, le mostró gracia. Y eso quebrantó a Pedro. Le mostró su gracia, le mostró su amor. Luego arreglaron cuentas. Luego le dijo, Pedro, ¿me amas? Bueno, tengo una tarea para vos, apacienta mis corderos. Hermanos, debemos recordar que tratamos con un Dios de gracia, que vivimos a la luz del Evangelio. Dios no está dispuesto a aplastarnos. Dios aplastó a su Hijo para amarnos a nosotros. Por lo tanto, cuando estamos hundidos, Dios no nos está demandando, dale, levántate. Dios nos trata con gracia.
Dios nos pone un pancito en la mesa. Leo, ven y come pan. Ven y toma agua. Después hablamos, ¿no? Eso es un Dios de gracia. Te pregunto, hermano, ¿cómo estás físicamente? No alcanzaría el tiempo para la respuesta, ¿verdad? ¿Estás consciente de que eso afecta tu caminar con Dios? ¿Estás consciente de que tu aspecto físico, no tu apariencia, no es que sos feo o lindo, no, tu salud física afecta tu caminar con Dios? Hay días, hermanos, en que lo mejor que podemos hacer por nuestra relación con Dios y por nuestra relación con los demás, escúchenme bien, es muy espiritual esto. Lo mejor que podemos hacer es irnos a dormir temprano. Hay días que lo mejor que podés hacer es irte a la cama temprano. Porque estás desanimado, porque todo lo ves gris, porque nada, el radar está apagado. Bueno, anda a dormir temprano. Lo mejor que podemos hacer es descansar, es ir al médico, es tener tiempo de recreación, de ejercicio, de velar por una buena salud física. No debemos actuar nunca como si fuéramos espíritus nada más. No somos solo espíritus. Somos espíritus que tienen un cuerpo, no somos ángeles que no están afectados por el tiempo y el espacio. Somos seres humanos que nos afecta el tiempo y el espacio. Tenemos un cuerpo y si descuidamos el cuerpo, no podemos esperar que no repercuta en el espíritu. Necesitamos respetar que somos seres creados, hermanos, y no vivir como si fuéramos espirituales nada más. No, yo me ocupo de las cosas del Señor, nada. No, eso suena lindo. Recuerdan Colosenses, suena piadoso en el duro trato del cuerpo, dice Pablo, pero no tiene ningún poder para los apetitos de la carne. Es decir, sí, suena muy lindo, pero nada que ver. Necesitamos respetar cómo Dios nos creó. Necesitamos descanso, necesitamos atender las necesidades físicas si queremos estar fortalecidos espiritualmente. Parece una contradicción, pero no lo es. Si queremos fortaleza espiritual, también tenemos que tener fortaleza física. ¿Y qué más hace Dios en respuesta a esto? Bueno, lo primero que vimos en respuesta a la gracia es que lo fortalece y lo acompaña. Dios nos fortalece y nos acompaña. Lo segundo que vemos, versículos 9 al 14, es que nos encuentra y se nos revela. Es lo que hace con Elías. Elías camina 40 días en el desierto hasta llegar al monte Sinaí. Hermanos, pudiera pasar media hora hablando de 40 días en el desierto siendo sostenidos por pan que Dios le dio. Saben que eso nos suena al peregrinaje de Moisés y el pueblo en el desierto, la paciencia, el amor y la misericordia de Dios. Se pudiera explayar mucho más, pero ya estoy fuera de tiempo, así que voy a seguir. Moisés se encontró en el monte de Sinaí con Dios. El monte Horeb es lo mismo que el Sinaí, tiene esos dos nombres, Horeb o Sinaí. Israel celebró el pacto ahí con Dios. Israel recibió la ley de Dios ahí. Israel pecó ahí también, entre paréntesis. Y cuando Elías llega, Dios hace esas preguntas que le hizo a Adán en el huerto. ¿Dónde estás, Adán? Ahora le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces acá, Elías? ¿Qué haces acá, Elías? Elías no está viendo bien el panorama. Elías responde, bueno, he tenido celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Empieza a responder, pero no está viendo bien el panorama. Elías afirma correctamente su celo por el Señor. Lo podemos ver nosotros en la Escritura. Él tiene celo por el Señor. Dice, Israel ha abandonado el pacto. Bien, chequeado, cierto. Han derribado tus altares. Medio cierto, porque se habían reconstruido unos. Elías había reconstruido incluso uno en el Monte Carmelo. Han matado a todos tus profetas. Medio cierto, porque habían matado un montón. Pero si ustedes leen anteriormente, Abdías, que trabajaba en el palacio, había salvado a 100 profetas, que los sustentaba con pan y agua en las cuevas. Y Elías estaba solo centrado en sí mismo, solo pensando en él.
he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Bueno, medio cierto. Porque no quedó él solo, quedaron un montón más de profetas. Y no son los israelitas los que buscan su vida para matarlo, la exageró. Es Jezabel la que lo quiere matar. Entonces, en momentos de depresión espiritual como Elías, no confiemos en nuestra perspectiva del panorama. No estamos viendo toda la historia bien. Estamos muy afectados por las circunstancias. Las emociones afectan cómo leemos las cosas que pasan. Por eso necesitamos a otros que nos muestren las cosas. Elías no ve bien todo lo que está ocurriendo. Y Dios lo trata con amor, no con dureza, sino que él se revela a sí mismo, Elías. Cuando Elías responde, el Señor le dice, bueno, ven, sal afuera de la cueva y ponte delante del Señor, en la presencia del Señor. Y el texto dice, hay un evento que es de película, que el Señor pasa y dice el texto que pasa un viento que despedazaba los montes. ¿Se pueden imaginar esa escena? Un viento terrible. Pero Dios no estaba ahí. Y después un terremoto terrible y Dios no estaba ahí. Y luego un fuego. Dios estuvo en el fuego en el Monte Carmelo, pero ahora no estaba ahí. Porque a Dios no se lo puede encasillar. No, Dios es solo terremotos. No, Dios es solo fuego. No, Dios es un viento abrazado. Baal era el dios de la lluvia. Bueno, de la lluvia no podía salir Baal. Y ni siquiera para eso servía. 3 años y medio sin lluvia. Iba a decir un argentinismo. Anda a buscar al ángulo, Baal. Entonces, Dios, después dice el texto que se oye el susurro de un silbido apacible. Y Elías entiende, ahí está Dios. Ahí está Dios. Y cuando entiende eso, sale a la puerta de la cueva. Sale a ponerse delante de la presencia de Dios. Él está esperando a que Dios aparezca y Dios aparece en el susurro. Entonces él sale. Él oye la brisa, entiende que Dios está ahí. Y Dios le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Y vemos la misma respuesta. Elías está enfocado en su perspectiva, no está viendo al Dios que gobierna las circunstancias. Dios, el Dios que se le presenta, no solamente gobierna las circunstancias de su vida, sino las circunstancias de la nación y las circunstancias del universo. Dios quiere encontrar a Elías en su momento de necesidad. Fíjense lo que hace Dios con Elías ahí. Dios le está mostrando que Él no siempre hace las cosas como a nosotros nos pareciera. Cuando Elías puede pensar que se acabó ya con el fuego del Carmelo, bueno, Dios tiene su plan. O cuando nosotros podemos ver la escena y decir el viento, el terremoto, el fuego, y obviamente Elías es el que posteriormente va a relatar esto al que escribe el libro. Y Elías dice, bueno, no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, aunque estuvo en el fuego, pero ahora era un susurro apacible. Y acá pasa lo mismo que ocurre en Job. ¿Se acuerdan del libro de Job? ¿Quién me diera a hablar a mí con mi Creador, que venga, que nos sentemos los dos cara a cara, que yo les diré las cosas que... Cuando Dios aparece, le revela quién es Él. Job se da cuenta que él no necesita respuestas a sus preguntas. Él necesita saber quién es Dios. Él necesita tener una revelación y un encuentro con Dios. Y al ver a Dios, al ver su infinito poder, su infinita sabiduría, Job dice, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Como habla un necio, he hablado, parafraseando, entonces me arrepiento en polvo y ceniza. Job se arrepintió. Job se quería comer las palabras que había dicho cuando lo vio a Dios. Elías no necesita respuestas.
Dios no se pone a contestarle a Elías, no, fíjate, ¿te acordás a Abdías que tenía en la cueva? No, Dios no hace eso. Dios sabe que Elías lo que necesita es a Dios, es tener un encuentro con Dios. Necesita recordar quién está al control de todas las circunstancias de su vida. Necesita recordar quién está en el trono. No es Jezabel, no es Acab, es Dios el que está en el trono. Y necesita recordar eso. Elías no ve todo lo que Dios ve, no sabe lo que Dios sabe, ni llega a entender todo lo que Dios está controlando conforme a su voluntad. Y en lugar de poner su corazón en su perspectiva de las circunstancias, en lugar de que Elías ponga su corazón en su perspectiva de las circunstancias, lo debe poner en Dios y confiar en Dios. Tenemos una tensión en el pasaje entre un Elías que se quiere morir y ve todo negro y un Dios que se revela en un silbo apacible, mostrando que todo está bajo control, que todo está bien, que todo está saliendo como tiene que salir. Y por último, lo que hace Dios es mostrarle su plan y su lugar en él. El plan de Dios y nuestro lugar en él. ¿Cómo responde Dios? Le muestra su plan para el futuro. Básicamente diciendo como la vida no acaba en Carmelo. La vida no acaba en la amenaza de Jezabel. La vida no acaba en la cueva de Oreb. Dios tiene un plan y lo va a llevar a cabo. Dios tiene un plan que va más allá de nuestra vida y de nuestro servicio presente. Dios no nos necesita y sin embargo nos ama y quiere usarnos. Dios sabe que somos imperfectos, Dios sabe que somos débiles, no está esperando otra cosa, Él sabe lo que tiene para trabajar. Sabe que acá todos somos imperfectos y débiles. Elías no es el primer profeta ni va a ser el último profeta. El plan de Dios es más grande que la vida de un solo profeta. Es más grande que la vida de un pastor, es más grande que la vida de un miembro, es más grande que la vida de una iglesia local. Servimos a un Dios que maneja todos los hilos de la historia y que hace con ella lo que le place. No somos el centro de la película. Elías era un siervo de Dios y es cierto que en el servicio a Dios hay mayores tentaciones para el desánimo. Moisés las experimentó, Elías las experimentó, Pablo las experimentó. Expectativas incumplidas, presiones, problemas, todo eso afecta. Somos propensos a estar afectados física, emocional, espiritualmente como Elías. Y necesitamos descanso físico, alimento, renovación espiritual. Encontrarnos con Dios en su palabra, en la oración. Es poner las piedras grandes primero. Es acomodar las cosas más importantes primero y luego las demás. ¿Han visto la ilustración del frasco y las piedras? Si vos metés las piedras grandes primero, entonces las otras piedras chiquitas, la arena, todo lo demás encuentra su lugar. Pero si metés primero lo otro y luego querés poner las piedras grandes, no entra. Bueno, en nuestra vida tenemos que poner las cosas que van primero. Nuestra relación con Dios, nuestro bienestar físico, espiritual, nuestra relación con nuestro cónyuge, nuestros hijos, el trabajo, la iglesia, cada cosa en su lugar. Cuando eso se va para cualquier lado es donde pasan los problemas. Puede que haya etapas en nuestra vida, hermanos, donde toquemos fondo, donde experimentemos depresión o desánimo, quizá es tu realidad hoy, que vemos limitadamente lo que Dios está haciendo, no descansamos en Dios para nuestra vida, pero la buena noticia es que Dios va a estar ahí por nosotros. Dios está con nosotros como un buen padre con sus hijos. Él no nos abandona. Dios está ahí. ¿Cómo le responde a Elías Dios? Le da una misión y una visión al futuro. Fíjense que el texto le dice, bueno, Elías, ve y unge a estos tres. E incluso unge a Eliseo que va a ocupar tu lugar. Ve y unge a estos hombres que van a continuar el plan. Lo que has venido haciendo, ellos lo van a seguir haciendo. Ellos van a seguir luchando con la idolatría que no terminó en el Monte Carmelo. Y además, hay 7,000 fieles que no han doblado ni su rodilla ni han besado a Baal.
Elías tenía que confiar en el Dios que gobierna el futuro. Sin importar cuán oscuro vea la situación, Dios tenía un plan. Elías quizá pensó que la idolatría acabaría en el Carmelo, pero no era así. Siglos más tarde, interesantemente, Elías estaría junto a Moisés en otro monte, junto a Jesús, en el monte de la transfiguración. Y los tres estarían hablando sobre la cruz de Cristo y el éxodo que él debía ocurrir en Jerusalén. Y Jesús mismo, antes de ir a la cruz, experimenta un momento de angustia donde él dice que está angustiado hasta la muerte. Y así como Elías, Dios envió ángeles a fortalecerlo mientras oraba que se haga su voluntad y no la suya. Hermanos, a lo que Elías no sabía y nosotros sí, es que es en otro monte donde Dios iba a tratar definitivamente el pecado del pueblo. Era en otro monte donde Dios iba a tratar y volver los corazones completamente a Él. Era en otro monte donde la idolatría iba a acabarse. No era el Carmelo, era el Gólgota. Era el Gólgota. Era el monte de la calavera, a las afueras de Jerusalén, donde el Hijo de Dios sería quien moriría para el perdón de los pecados de su pueblo. No iba a ser por medio de una gran manifestación de fuego del cielo, sino en el silencio de una aparente derrota. Pero 3 días después se iba a demostrar que Cristo había vencido para siempre al pecado y a la muerte. El Evangelio, hermanos, nos da una misión y una visión del futuro. Nuestra misión es vivir para Cristo. Es llevar a cabo la obra que Él nos ha dado. Hay trabajo para hacer, pero también el Evangelio nos apunta al futuro. Nuestra vida no acaba cuando tocamos fondo. Nuestra vida acaba solo en un lugar, en la gloria junto con Cristo. No importa cómo lo veas hoy, no importa cuán oscuro parezca el panorama hoy, no importa cuán desanimado te encuentres hoy. No debemos demostrarle nada a nadie, debemos confiar en Dios, esperar en Él, aferrarnos a sus promesas y seguir adelante. Él nos ha prometido que resucitaremos en gloria para vivir eternamente con Él. Ahí es donde acaba la historia del cristiano, por decirlo de una manera, cuando en realidad es donde empieza la eternidad. Pablo dice en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Nosotros no necesitamos respuestas. Necesitamos ver a Cristo al lado del trono. Necesitamos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió, Él fue sepultado, Él resucitó, Él ascendió a los cielos y Él volverá a buscarnos. Ahí está nuestra historia. Nuestra historia acaba donde Dios dice que acaba, no donde nosotros pensamos que acaba, no en el pozo en el que nos encontremos hoy o en el desánimo que tengamos hoy. Por lo tanto, hermanos, levántate, come y bebe, porque necesitamos seguir caminando. Y aunque podamos sentirnos hundidos, el Señor nos sostendrá con su gracia hasta el final. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, como te pedí al principio, que vos puedas aplicar esto individualmente a cada corazón. Todos nosotros, Señor, podemos identificarnos con Elías en cualquiera de los tramos que hemos hablado. Quizás algunos, Señor, están sumamente desanimados por circunstancias que no salieron como esperaban o por expectativas que no son como ellos imaginaban. Señor, quizás ahora
Hay algunos de nosotros que solamente ven todo gris, todo oscuro, sin esperanza. Pero tu palabra nos recuerda que lo que necesitamos es un encuentro con vos. Es recordar quién gobierna nuestra vida. Es recordar quién nos ha prometido y qué nos ha prometido. Y saber que, así como tuviste gracia con Elías y lo acompañaste, lo sustentaste, te mostraste a él, le diste una misión, una visión del futuro, de la misma manera haces con nosotros, Señor. En nuestro desánimo nos recuerdas la gloria eterna. En nuestro desánimo nos recuerdas tus promesas. En nuestro desánimo nos recuerdas el monte del Calvario, Señor, donde Cristo entregó su vida por nuestros pecados. Señor, el Evangelio es lo único que puede devolver esperanza a nuestro corazón. El Evangelio es lo único que puede devolver perspectiva a nuestro corazón. Nuestro más grande problema de estar enemistados con Dios fue solucionado en la cruz del Calvario, Señor. Nada más se puede comparar con eso. Señor, trae consuelo a los que estén desanimados. Trae fortaleza a los que estén abatidos, Señor. Que hoy sea un día para levantar nuestros ojos al cielo, para volver a confiar en vos, para volver a confiar en tus promesas y para recordar que aunque nosotros podamos hundirnos, siempre estarás ahí para sostenernos por tu gracia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.